¿Qué ocurre en el cerebro de un niño cuando está teniendo una rabieta? Hoy te lo voy a contar y descubrirás por qué la mayor parte de las rabietas son involuntarias y se producen sin que el niño haya pensado antes o haya estado trazando una estrategia para volverte loco. Realmente, una rabieta es un modo de expresar una frustración, algo que estás sintiendo, algo que no te está haciendo sentir bien. En ese momento, nuestro cerebro está identificando esa situación como algo que frustra, algo que supone un peligro, y nuestro cerebro deja que actúe y que se haga cargo de la situación la amígdala. La amígdala tiene el tamaño de una nuez y es la que nos hace sobrevivir, la que nos hace actuar en momentos de peligro. Luego os contaré una historia que me pasó hace poquito en la que la amígdala fue la protagonista. La amígdala es la que se encarga de hacernos actuar sin pensar cuando, por ejemplo, nos va a atropellar un coche o cuando se nos va a caer una botella y la cogemos rápidamente. Y es también la encargada de actuar en una rabieta. En ese momento de gran frustración, la amígdala bloquea el cerebro, lo deja secuestrado, porque de ese modo lo está protegiendo, no le está permitiendo pensar ni sentir, le está permitiendo sobrevivir. Y en ese momento la amígdala no identifica si esa emoción tan fuerte que has sentido era porque venía un coche y te iba a atropellar o porque estabas haciendo una torre y como tienes 2 años te has frustrado muchísimo. Si en ese secuestro nos están gritando, nos están diciendo que ya vale de llorar, que están hartos de nosotros, cada vez la amígdala va a secuestrar más y más y más, va a proteger más el cerebro. Por eso es tan importante que podamos acompañar a los peques en una rabieta de manera más respetuosa, de manera más consciente y más empática con ellos, para que la amígdala suelte el cerebro. Y una vez ya nuestro cerebro esté liberado, poder trabajar qué ha ocurrido ahí, poder trabajar las emociones, poder ver qué ha ocurrido, cómo podemos evitar que ocurra otra vez, poder recordarle al peque esas normas o esos límites que había en ese caso concreto por los que no ha podido hacer lo que quería. Pues bueno, una vez el cerebro ya está tranquilo, ya está liberado, podemos actuar, podemos hablar y podemos trabajar de diferentes maneras. Pero en ese momento de gran frustración no vamos a conseguir nada. Y os pongo un ejemplo que me pasó la semana pasada. Iba paseando al perro y de repente se me soltó, tenemos una correa extensible, me agaché a recoger lo que había hecho en la acera y la correa se soltó un poco. En ese momento yo empecé a ver todo a cámara lenta, pero el perro iba hacia el medio de la calle y por la calle venía un coche. Así que cogí rápidamente de la correa, que es como muy finita, y tiré con todas mis fuerzas. El perro llegó a mí y yo en ese momento, o sea, no había estado pendiente de a qué distancia estaba el coche, no, solo pensé, por Dios, que lo va a atropellar. Y entonces hice, no pensé, o sea, me podía haber dado por tirarme encima del perro o ponerme en medio de la calle, me dio por hacer eso. Unos segunditos después, cuando ya el perro estaba conmigo, me empezaron a temblar las piernas y de repente me empezó a doler la mano. Y aquí, ahora solo veis un rasguñito, pero ha sido una herida bastante fea, vi que me había quemado por completo el dedo, o sea, se me había ido un trozo, lo siento por ser tan específica, pero bueno, me había fastidiado el dedo bastante bien porque había tirado tan fuerte de la correa que me lo había quemado, me había desaparecido parte de piel, pero es que en ese momento a mí no me estaba doliendo nada, no estaba siendo consciente para nada de que me estaba haciendo esa herida. ¿Por qué? Porque el cerebro estaba bloqueado y solo pensaba en actuar y en solucionar esa situación de peligro. Cuando ya el cerebro se liberó, yo empecé a sentir. Empecé a sentir el temblor en las piernas, el susto y empecé a sentir el dolor en el dedo. Y solo en ese momento, cuando me miré, vi la herida que me había hecho. Esto en las rabietas es lo mismo. El cerebro está secuestrado, no puede pensar, no puede sentir más allá de esa explosión de frustración que está sintiendo. Es que bueno, espero haberme explicado bien, con ejemplo poco agradable incluido, pero bueno, sé que vais a pensar enseguida en situaciones en las que os ha pasado eso, que habéis tenido un susto y que luego habéis sentido, os han temblado las piernas o habéis visto las cosas de otra manera. Pues esto exactamente es lo que está pasando en el cerebro de nuestros hijos, por lo que las rabietas se producen por primera vez de manera involuntaria. Hay un proceso para que luego sean voluntarias
y hay muchas cosas que podemos hacer también para ayudarles en ese momento, pero os las contaré otro día. Un besito.